Bueno, mi nombre es Sabrina Merenson y coordino la Comisión de la Sociedad Argentina de Dermatología Joven y hoy en conjunto con la SAEM Joven organizaremos estas jornadas. Es la primera vez que nos reunimos de manera intersocietaria y la verdad es que desde SAD Joven queremos decirles que estamos muy contentas y contentos de poder estar haciendo esto juntos. La verdad es que nos parece esencial el trabajo interdisciplinario, así que espero que este encuentro sirva también de disparador para aquellos endocrinólogos y dermatólogos en formación o formándose, que bueno, un poquito la idea de jóvenes como orientado a eso, para también poder conectarse con sus colegas de la otra especialidad y poder trabajar en conjunto para quienes todavía no lo hacen y para quienes ya lo hacen, bueno, obviamente felicitarlos y que lo sigan haciendo porque está buenísimo esta interdisciplina, ¿sí? El día de hoy vamos a arrancar la agenda entonces con un caso clínico, ¿sí? El caso clínico lo va a dar la doctora Macarena Sánchez. Ella actualmente es dermatóloga y está haciendo el fellowship de oncodermatología en el Hospital Alemán. Y a medida que vayan hablando las oradoras, las vamos a ir presentando. Y lo que queremos es que vayan poniendo las preguntas en el chat, porque al final de todas las oradoras lo vamos a leer, porque por ahí algunas de las preguntas ya se van a ir resolviendo a medida que vayan sucediendo las presentaciones, ¿sí? Así que por favor, si pueden, vayan poniendo las preguntas en el chat y las vamos a ir anotando. Y obviamente si pueden conectarse y poner en el usuario su nombre y apellido, estaría buenísimo. Y obviamente quienes quieran abrir sus cámaras para verse las caras también es bienvenido, pero obviamente no es obligatorio. La idea es generar un espacio distendido, que podamos hacer preguntas y que todos podamos nutrirnos de los conocimientos que tiene el otro como para compartir. Así que bueno, sin más preámbulos, siendo 206 personas y subiendo el número, vamos a arrancar. Maca, todo tuyo. Hoy nos vas a contar entonces un caso clínico de vitamina D y piel. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Sabri, por la presentación y por la invitación. Les voy a contar el caso de esta paciente femenina de 67 años, de fototipo 2, ojos claros, pelo rubio, que nació y creció en el campo en una provincia de Santa Fe, una historia de múltiples quemaduras solares y un síndrome del nevo atípico. En una de las consultas con nosotros encontramos esta lesión que nos llamó más la atención. Tenía un foco de red atípica, múltiples colores, múltiples tonos de rosados, áreas desestructuradas, por lo cual nosotros le hicimos una biopsia escisional. Esta lesión de un melanoma extensivo superficial, un ganglio centinela negativo, un estadio 1B, que es un estadio con riesgo bajo a intermedio de metástasis. Además, una historia de múltiples carcinomas vasocelulares desde que la venimos siguiendo, le diagnosticamos ya 13, y un carcinoma espinocelular in situ. Esta paciente también tenía antecedentes familiares de melanoma, el padre y el hermano habían tenido melanoma, con lo cual, en esta escala, que es una escala que usamos mucho en el consultorio porque mide el riesgo estimativo de generar un nuevo melanoma a 25 años, la clasificamos dentro de Rigel 3, ¿sí? Por sus antecedentes familiares y su antecedente personal de melanoma. Con lo cual, esta paciente tiene un riesgo del 50% de generar un nuevo melanoma. ¿Qué recomendaciones le damos a nuestros pacientes con cáncer de piel? Bueno, siguiendo esta guía de la NCCN, que es la guía de tratamiento y seguimiento del cáncer, que nosotros nos basamos en esta, bueno, dicen que le tenemos que recomendar al paciente que eviten el sol en horas pico, el uso de ropa, sombrero y anteojos protectores, aplicación regular de fotoprotector de amplio espectro, sí, que cubra contra UVA y UVB en la piel expuesta, y ser más estrictos, sí, con personas con piel clara o fotosensibilidad. Bueno, esta paciente, esta foto no es nuestra paciente, pero podría hacerlo tranquilamente porque nuestra paciente tiene mucho miedo al sol, no se expone en lo más mínimo. Esto es algo que pasa un montón con los pacientes que tienen antecedentes de melanoma y no quiere saber más nada de con ningún otro cáncer de piel nuevo, ninguna cirugía nueva en su cuerpo. ¿Qué otros antecedentes tiene nuestro paciente? Nuestro paciente tiene un antecedente de tiroiditis de Hashimoto, hemiteroidectomía derecha en el 2008 por un adenoma folicular hemorrágico focal, microadenoma satelital de Hartel, y como medicación habitual toma levotiroxina 125 microgramos con reemplazo adecuado y vitamina D cada 3 meses.
Esta es la última densitometría ósea que tiene nuestra paciente del 2023 con una osteopenia leve. Y estos son algunos datos del laboratorio. Tiene una vitamina D de 42 de noviembre del año pasado. El último paratormona fue de 2023. Tiene una paratormona normal. Un CrossLab de 896 con un fosfocálcico normal. Bueno, les traigo este caso no para debatir del caso en sí, sino para, como disparador de esta jornada de vitamina D y piel, reflejando un poco lo que nos pasa todos los días en el consultorio. Si estos pacientes que tienen múltiples cáncer de piel, con mucho riesgo de generar nuevos cáncer de piel, y por otro lado tienen otros antecedentes que requieren un buen nivel de vitamina D. Entonces, un poco lo que nosotros los dermatólogos le decimos, que se protejan del sol, que no tomen sol, por otro lado lo que le dicen los endocrinólogos, que sí se expongan un poco al sol con cuidados para generar la vitamina D. Entonces, interrogantes a debatir en esta jornada, ¿qué le comunicamos a nuestros pacientes? ¿Por qué uno les comunica una cosa y por qué el otro le comunica otra cosa? Sí, estas son temáticas que vamos a estar tocando en estas jornadas. Bueno, muchas gracias a Virginia González que me prestó un caso de ella para traerles hoy. Excelente, Muchas Maca, gracias, Maca. buenísimo. Ahí creo que dejé de Bueno, compartir, ¿no? buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Di Fermo, soy médico endocrinólogo y coordinador del departamento joven de SAEM. Muchas gracias por participar de estas jornadas. Como decía Sabrina, la verdad que está buenísima la interdisciplina, sobre todo en pacientes complejos, poder discutir entre colegas y compartir estos encuentros, la verdad que es muy gratificante para ambas sociedades. Ahora les voy a presentar a la doctora Rocío Piccioni. Ella es médica endocrinóloga, es médica de planta del sector del metabolismo fosfocálcico y mineral del Hospital Ramos Mejía, es médica de planta del Hospital Alemán y es co-coordinadora del Departamento de Osteología y Metabolismo Mineral de la Sociedad Argentina de Endocrinología. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación y por la invitación a esta jornada muy interesante. Yo voy a hablar acerca de la exposición solar en el metabolismo de la vitamina D. La vitamina D es una hormona liposoluble que, como sabemos, resulta esencial para la homeostasis fosfocálcica y la salud ósea en todas las etapas de la vida. Esto es lo que conocemos como las acciones clásicas de la vitamina D. Pero además regula otros procesos metabólicos, tejidos y órganos a través de diversos mecanismos, lo que se conoce como acciones extraesqueléticas o no clásicas. Ahí. La hipovitaminosis D, que se define por niveles circulantes bajos de 25-hidroxivitamina D, es prevalente en todo el mundo y representa un verdadero problema de salud pública. Y existen múltiples factores que afectan la síntesis de vitamina D, como la pigmentación de la piel, el uso de fotoprotección, la estación del año y la latitud, entre otros. Y como consecuencia de esta situación, vemos que la población general depende cada vez más de la ingesta oral de vitamina D, que se obtiene en pocas fuentes naturales, ciertos alimentos enriquecidos y suplementos que la contienen. Vamos a repasar entonces un poco el metabolismo de la vitamina D. La principal vía de producción de vitamina D es a partir de la acción de los rayos UVB sobre piel, sobre el 7 hidrocolesterol, que por isomerización se convierte en previtamina D3 y posteriormente por acción térmica en vitamina D3 o colecalciferol. Si bien en menor medida también podemos encontrar vitamina D3 a nivel de la dieta, y lo vamos a dividir en vitamina D3 o colecalciferol, que es derivado animal, esto lo encontramos en pescados grasos, leche fortificada, huevos, o vitamina D2 o ergocalciferol, que es derivado vegetal, fundamentalmente de hongos. Sea que lo obtengamos por producción a nivel de la piel por la acción de los rayos ultravioleta, o sea que se ingiere mediante la dieta, la vitamina D3 o colecalciferol va a sufrir su primer paso de metabolización a nivel hepático por acción de la 25-hidroxilasa, y así se produce la 25-hidroxivitamina D, que constituye el mejor marcador nutricional del estado de la vitamina D, y es por eso que es el biomarcador que utilizamos para dosarla. Posteriormente, el metabolismo continúa a nivel renal mediante la 1-alfa hidroxilación,
y así se obtiene la 1,25-dihidroxivitamina D. A nivel renal, la 1-alfa-hidroxilasa está estimulada por la acción de la paratormona y una vez que se obtiene el calcitriol, que es la forma activa, este va a cumplir esta vía de metabolismo con las acciones clásicas de la vitamina D, todo lo relacionado con el metabolismo fosfocálcico. Pero vale aclarar que las mismas hidroxilasas se encuentran a nivel de otros tejidos y es por eso que se puede convertir en 1,25 de forma, como decíamos, extrarrenal y así obtener las acciones extraesqueléticas de la vitamina D. La principal vía de inactivación de la vitamina D va a ser a través de la 24-hidroxilasa. Entendiendo que el 80% de la vitamina D se produce a nivel de la piel por la acción de los rayos ultravioleta, podemos entender que la radiación ultravioleta es el principal determinante del estado de la vitamina D. Vale aclarar que la radiación se compone de tres rangos de longitud de onda: UVC, UVB y UVA. La capa de ozono absorbe toda la UVC solar, atenúa la UVB, pero no la UVA. La radiación suele contener menos del 5% UVB, que es responsable de la síntesis de vitamina D, y más del 95% UVA. La altura del Sol va a determinar la longitud de la trayectoria de la radiación a través de la capa de ozono. Y de esta forma, la UVB o irradiancia depende principalmente de la latitud, la estación y la hora del día. La previtamina D3 va a aumentar linealmente en función del tiempo de exposición a la radiación, es decir, la dosis, durante un periodo de 30 minutos. Pero justamente para evitar una intoxicación por esta vía en caso de exposición prolongada, como mecanismo de defensa frente a una exposición prolongada a la radiación, se produce fotoconversión de previtamina D3 y D3 a compuestos inactivos. Como decía anteriormente, la vitamina D y sus metabolitos son liposolubles, por lo tanto van a circular unidos a una proteína que la liga, que es la D-binding protein. Nos preguntamos entonces, ¿son equivalentes las fuentes? Si bien sabemos que una vez que sufren la metabolización, la acción biológica de la vitamina D obtenida a través de la producción en piel u obtenida a través de la dieta es la misma, es cierto que la vitamina D producida en la piel tiene una vida media superior, ya que se une con mayor afinidad a la proteína de unión de vitamina D, se une el 100%, mientras que cuando se ingiere a través de la dieta, solo alrededor del 60% se une a la proteína de unión de la vitamina D y el 40% se elimina rápidamente en la fracción unidad lipoproteínas. A los factores que influyen en la síntesis de vitamina D los podemos dividir en factores personales y factores externos. Como factores personales, tener en cuenta la edad. Los adultos mayores tienen menor producción de vitamina D. Esto estaría relacionado con menor concentración de 7-dehidrocolesterol en epidermis. También considerar la menor exposición solar, la genética, considerar el fototipo de piel. Aquel paciente de piel morena requiere de 3 a 5 veces mayor exposición solar para producir la misma cantidad de vitamina D si se lo compara con pacientes de piel clara. A propósito del caso clínico que presentó Macarena, considerar aquellos pacientes que tienen indicación de usar fotoprotección estricta. Considerar también el peso, ya que la obesidad se asocia con menor nivel sérico de 25-hidroxivitamina D, y ciertas patologías como síndromes de mala absorción, síndrome nefrótico y los medicamentos, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Como factores externos que influyen en la síntesis de vitamina D tenemos el clima, la contaminación y específicamente, dependiendo de la altura del sol, la latitud. A mayor de 33 grados la síntesis de vitamina D es más baja. Cuanto más nos alejamos del ecuador, obviamente estamos expuestos a menor radiación. La temporada, la radiación solar es más débil y tenemos menos horas de sol durante el invierno. Y la hora del día, ya que la radiación para la síntesis de vitamina D fundamentalmente se da entre las 10 y 15 horas, con su pico entre 12 y 14 horas, horarios obviamente que no suelen estar aconsejados. ¿Cuál es el valor deseable de 25-hidroxivitamina D? La verdad es discutible, no hay un consenso internacional según la sociedad que leamos, ¿sí? Según la sociedad en la que... Mariana Arias, podés mutearte, por favor. Mariana Arias. Gracias, Cecilia. Ahí está, perfecto. Entonces, según la sociedad en la cual nos basemos, vamos a encontrar distintos puntos de corte. Pero quizás
el plantearnos cuál es el valor deseable lo vamos a considerar según el objetivo. Si el objetivo está relacionado con las acciones clásicas, o sea, las acciones relacionadas con el metabolismo fosfocálcico, consideramos un valor suficiente mayor a 30 nanogramos por mililitro. Mientras que si estamos apuntando o nuestro objetivo es para acciones no clásicas o extraesqueléticas, va a ser un poco mayor, de 40 a 50 nanogramos por mililitro. No siempre más es mejor. Hay un límite. Existe un nivel que se considera de intoxicación de vitamina D, que si bien es alto, lo tenemos que considerar. Y acá, de vuelta, según distintos autores, este punto de corte va a cambiar, pero se considera intoxicación con niveles mayores a 150 nanogramos por mililitro. Así, vamos a definir insuficiencia de 25-hidroxivitamina D con niveles menores de 30 nanogramos por mililitro, deficiencia con niveles menores de 20 y deficiencia severa con niveles inferiores a 10. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo? Como lo venimos hablando, considerar los pacientes que por diversos motivos tienen menor exposición solar, sea porque tienen indicación de fotoprotección estricta, sea porque están institucionalizados y se exponen poco o tienen trabajos que hacen que estén poco expuestos, personas que tienen piel oscura, que tienen ciertas enfermedades crónicas como puede ser diabetes, enfermedad renal crónica, síndromes de mala absorción. Siempre es importante recordar las pacientes que tienen obesidad, pacientes luego de una cirugía bariátrica y pacientes que toman medicación que puede aumentar el catabolismo de la vitamina D, como dexametasona o rifampicina, entre otros. Lo más importante es detectar estas poblaciones de riesgo para prevenir. Idealmente deberíamos dosar 25-hidroxivitamina D, que como sabemos a veces tenemos dificultad para realizarlo. Y como vamos a hablar y ver un poco más adelante, es muy importante el concepto de que si yo no puedo dosar, eso no me debería impedir suplementar a estas poblaciones de riesgo. Entonces, entendiendo que la principal fuente de producción de vitamina D es a partir de la piel, ¿cómo influyen las distintas estrategias de fotoprotección sobre la síntesis de vitamina D? Específicamente hablando del uso de protectores solares. Entonces, un protector solar eficaz debe atenuar los rayos ultravioletas UVB para evitar el eritema. Existe consenso en que la síntesis de vitamina D se produce con dosis baja de radiación y por lo tanto puede transmitirse suficiente radiación a través de un protector solar para la síntesis de vitamina D. Las revisiones que se hicieron sobre el uso de protectores solares y la síntesis de vitamina D concluyeron que es probable que el uso de estos protectores tenga un impacto mínimo sobre el estado de vitamina D. Y además, la protección UVA no tendrá ningún impacto en la síntesis. Con lo cual, las últimas revisiones concluyen que el uso típico de protectores solares no conduce en la práctica a una insuficiencia de vitamina D en personas sanas. La mayor revisión que se realizó hasta la fecha fue realizada por el grupo de Daniel en 2019 y abarcó el estudio de un periodo comprendido entre 1970 y 2017. Vale aclarar que estos estudios, los estudios incluidos en esta revisión, usaron principalmente protectores solares con bajo factor de protección o moderado, aproximadamente de 16, y se destaca la falta de pruebas sobre el uso de protectores solares con alto factor de protección, que sabemos que cada vez se utiliza más. Estos estudios apoyan o demuestran en esta revisión una asociación positiva incluso entre el uso de protectores solares y los niveles de 25-hidroxivitamina D, sugiriendo que cuando el paciente se coloca el protector va a estar más expuesto al sol y esto se correlaciona positivamente con el estado de la vitamina D. Reforzando este mismo concepto, un estudio realizado por el grupo de Yang que pretendía determinar si el uso de protector solar afectaba la producción de vitamina D. Para ello, a los participantes los dividieron en 4 grupos. Un grupo control, que se quedó en Polonia, y el resto de los participantes tuvo la suerte de irse de vacaciones a Tenerife, y a ellos los subdividieron en 3 grupos. El grupo 2 se le indicó a este grupo utilizar protección solar a discreción, como y cuando quisiera cada participante. El grupo número 3 se le indicó de forma reglada utilizar protección solar factor 15 con baja protección UVA y el grupo 4 lo mismo, protección solar factor 15 pero con alta protección UVA.
Y lo que evidenciaron ellos posteriormente, o se midieron mejor dicho, los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D. ¿Cuáles fueron los resultados? En el grupo control se evidenció un descenso de 2,5 nanomoles de vitamina D. En el segundo grupo fue en donde se evidenció mayor aumento de 25-hidroxivitamina D en 28 nanomoles, pero en este grupo también observaron que se presentaron mayores quemaduras solares y mayor riesgo de melanoma. En el grupo 3 se evidenció un aumento de 13 nanomoles de vitamina D promedio y en el grupo 4 la 25-hidroxi aumentó en 19 nanomoles. Entonces, las conclusiones de este estudio de Yang fueron que la falta de exposición a los rayos ultravioletas en el grupo control demostró una correlación positiva entre los niveles de vitamina D y la exposición a los rayos ultravioletas en todo el estudio, que al aumentar la protección UVA, la radiación UVB puede penetrar más profundamente en piel e inducir una mayor producción endógena de vitamina D, y que el uso de protectores solares durante una exposición elevada a la radiación protege contra el eritema y la dermatosis, que es lo que buscamos, pero no afecta a la producción endógena de vitamina D. Así, este estudio cuantifica los beneficios de la exposición a los rayos ultravioletas durante el uso de protección solar. ¿Qué pasa con la fotoprotección estricta? Acá no hay estudios concluyentes al respecto, porque si bien algunos evidenciaron niveles bajos de 25-hidroxivitamina D, también estos pacientes utilizaban varias estrategias de fotoprotección, con lo cual no podría atribuirse el bajo nivel a solamente una, y además en la mayoría de estos estudios no hubo grupos controles y en muchos de los casos los participantes fueron suplementados. Al respecto, Springer y colaboradores revisaron el impacto de las estrategias de fotoprotección y pigmentación en los niveles de vitamina D y llegaron a la conclusión que la ropa puede ser muy eficaz para inhibir la síntesis de vitamina D, mientras que los protectores solares muestran un efecto escaso o nulo. Dos palabras acerca de la suplementación de vitamina D. Básicamente tenemos vitamina D3 o colecalciferol y vitamina D2 o ergocalciferol. Como dije al principio, la vitamina D2 o ergocalciferol es derivado vegetal y lo vamos a reservar fundamentalmente para la suplementación en vegetarianos o veganos. ¿Por qué vamos a preferir la vitamina D3? Básicamente por la afinidad en cuanto a la unión de la T-binding protein, que es baja en el caso de la vitamina D2, y por eso preferimos utilizar la vitamina D3. Existen múltiples esquemas terapéuticos que siempre deben ser individualizados. Existen muchas presentaciones de vitamina D, gotas, ampollas, cápsulas, y se plantean, como decía, muchos esquemas terapéuticos. Puede ser dosis diaria versus dosis intermitente. En algunos trabajos se plantea que sería más efectivo, sería más fisiológico las dosis diarias, pero realmente no hay evidencia concluyente al respecto, y es muy importante considerar la compliance del paciente, lo que sea mejor para el paciente y con lo que pueda cumplir. Así, la suplementación puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual o semestral, y las dosis van a variar de acuerdo al objetivo y al intervalo de administración. Entonces, si nos planteamos en base al objetivo, si yo estoy frente a una 25-hidroxivitamina D menor a 30, tendríamos que considerar dos etapas en el tratamiento con vitamina D. Una primera etapa, que sería la fase de corrección del déficit, que como decíamos, según lo que prefiera el paciente o en conjunto con el paciente, se optará de 2.000 a 5.000 unidades por día, 50.000 unidades por semana o 100.000 unidades cada 15 a 30 días. El esquema que elija también va a depender del nivel de 25-hidroxivitamina D del cual parta. No es lo mismo tener un nivel de 5 que partir de un nivel de 25. Aproximadamente la fase de corrección hasta llegar a nuestra dosis objetivo va a ser de 2 a 3 meses. Posteriormente pasaríamos a la fase de mantenimiento. Idealmente deberíamos medir los niveles de 25-hidroxivitamina D antes de pasar a la fase de mantenimiento. Sabemos que esto muchas veces no es posible. La fase de mantenimiento va a variar de 800 a 2.000 unidades por día o 100.000 unidades cada uno a 3 meses. Pero algo importante relacionado con esto de que no siempre tenemos varias trabas para dosar 25-hidroxivitamina D, al respecto, la Fundación de Osteoporosis, la Fundación Internacional de Osteoporosis, recomienda suplementación diaria de 800 a 1.000 unidades por día para prevenir la deficiencia. Un poco retomando lo que dije al principio, el no poder dosar no nos debería impedir suplementar en aquellas poblaciones de riesgo que así lo requieran. Entonces, como conclusión, la principal fuente de vitamina D es su producción a partir de colesterol por la acción de los rayos UVB en la piel.
Hay que tener en cuenta las poblaciones en riesgo de presentar deficiencia de vitamina D, de ser posible dosar 25-hidroxivitamina D y suplementar en casos necesarios. La vía de suplementación se optará de forma individualizada según cada paciente y el uso típico de protectores solares no conduce en la práctica clínica a una insuficiencia de vitamina D en personas sanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Muy interesante y basta la revisión bibliográfica. Ahora doy paso a la doctora María Emilia Candis. Ella es médica dermatóloga, médica de planta del Hospital Muñiz. Muchas gracias, doctora. Vuelvo a recordar, mientras tanto, que pueden dejar sus preguntas en el chat y las van a ir contestando al final de las disertaciones. Gracias. Bueno, hola. Ahí está la pantalla, ¿no? Compartida. Sí, perfecto. Sí, se ve Bueno, perfecto. buenísimo. Bueno, hola, muy buenas noches a todos. Antes de empezar, quiero agradecerles por la invitación a participar en este webinar intersocietario, que me encantó la invitación, me parece una modalidad muy enriquecedora e interesante. Bueno, a continuación voy a hablar un poco de exposición solar, pero también de algunas enfermedades dermatológicas y de la importancia del uso del protector solar. Bueno, a modo de introducción, la radiación ultravioleta es una de las principales causas prevenibles de daño cutáneo. La exposición solar, tanto aguda como crónica, pueden estar implicadas en envejecimiento cutáneo prematuro, carcinogénesis cutánea y en el desarrollo o exacerbación de ciertas enfermedades dermatológicas. Por eso es que la educación sobre el correcto uso del protector solar es una parte esencial de nuestra práctica diaria como dermatólogos. El Sol emite diferentes radiaciones, que esto se superpone en parte con lo que dijo Rocío. No todas las radiaciones llegan a la superficie terrestre, ya que los rayos UVC se absorben a nivel de la atmósfera. Los que sí llegan son el resto de los rayos UV, la luz visible y los rayos infrarrojos. Esta es otra manera de expresar lo mismo, pero con las longitudes de onda. Y si nos enfocamos en los rayos UV que llegan a la Tierra, tenemos los rayos UVA y UVB. UVB representa el 5% de la radiación que recibimos y se absorbe a nivel de la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Y los rayos UVB son responsables de eritema y quemaduras y también de carcinogénesis por daño directo en el ADN. Los rayos UV están influenciados por la hora del día y por la estación del año, siendo mayor la radiación al mediodía o en las horas centrales del día y en los meses de verano, y también está influenciada por la latitud, altitud y nubosidad. Los rayos UV no atraviesan o atraviesan muy poco las nubes cuando son densas, pero si las nubes son finas y dispersas, ahí sí las atraviesan, y si además hay alguna superficie que refleje, como por ejemplo el agua, la arena o la nieve, se puede hacer un efecto lupa y que la radiación sea aún mayor. Y en relación a la capa de ozono, cuanto más contaminación hay, más fina es la capa de ozono, entonces mayor es la cantidad de radiación UV que llega. Y otra cosa es que no atraviesan o muy poco los vidrios comunes. En cambio, los rayos UVA representan el 95% de la radiación que recibimos y estos son mucho más estables, o sea, se mantiene constante a lo largo del día, también a lo largo de todo el año y no están tan influenciados por la latitud. Los rayos UVA son responsables del fotoenvejecimiento, fotosensibilidad, trastornos de la pigmentación y también cáncer de piel. Y los rayos UVA sí atraviesan las nubes y sí atraviesan los vidrios. Y cabe aclarar, como también mencionó Rocío, que los rayos que participan en la síntesis de la vitamina D son los rayos UVB, no los rayos UVA. Y también cabe destacar que no es que la producción es, o sea, que a mayor tiempo hay mayor producción, sino que hay un umbral fisiológico y pasado ese umbral empieza a haber metabolitos inactivos, o sea que no hay mayor producción de vitamina D, pero sí aumentan los riesgos por la exposición solar. Bueno, ya pasando a los efectos de la exposición a la radiación ultravioleta, tenemos el fotoenvejecimiento, que es el envejecimiento cutáneo prematuro por la exposición a los rayos tanto UVA como UVB. Y este fotoenvejecimiento se expresa con arrugas finas y profundas, con pérdida de elasticidad, telangiectasias, textura áspera o falta de luminosidad de la piel,
comedones perioculares, sobre todo en la zona cigomática o lateral, que en la forma avanzada esto se llama síndrome de Fabry-Rocullú, y la poiquilodermia, que son estos cambios en la textura y en la pigmentación de la piel, como vemos en esta imagen, que es muy común de ver en los laterales del cuello y en el escote. Y si bien todas estas son manifestaciones que son benignas, muchas veces son motivo de consulta de los pacientes y pueden impactar muy negativamente en la calidad de vida. Y a nosotros también nos marcan como riesgo de carcinogénesis porque habla de que hay un daño solar. Este es un caso famoso. Es un camionero canadiense de 69 años que durante 28 años manejó el camión sin usar protector solar, con el lado izquierdo de su cara crónicamente expuesto a los rayos UVA a través de la ventanilla. Y lo que se ve bien en la imagen es cómo ambos lados de la cara envejecieron de forma diferente, con el lado izquierdo que está mucho más envejecido que el derecho. Entonces, lo que muestra esta foto es cómo claramente la exposición crónica y prolongada a los rayos UVA pueden generar mucho más fotoenvejecimiento, incluso sin necesidad de quemaduras. Esto es solo para recordarles que los rayos UVA atraviesan los vidrios normales, los UVB no o muy poco. Esta también es otra imagen a modo de ejemplo. Esto está publicado en una revista de cirugía plástica. Son dos hermanas gemelas que a lo largo de 30 años tuvieron diferencias en cuanto a la exposición a la radiación ultravioleta y también a otros factores. Y lo que vemos es que la gemela de la izquierda, la que se llama Brenda, tiene mucho más fotoenvejecimiento cutáneo que su hermana. Además, como parte del fotoenvejecimiento, podemos tener trastornos de la pigmentación, como los lentigos solares, que son estas máculas hiperpigmentadas, que popularmente se les dice que son manchas de la edad o manchas seniles y se subestima su presencia, pero la verdad es que no están relacionadas con la edad cronológica, sino que son un signo típico de daño solar crónico. También tenemos la hipomelanosis butata, que son máculas hipopigmentadas, y el melasma, que si bien no es un signo directo de fotoenvejecimiento, su presencia está claramente relacionada o empeorada por la exposición solar. Bueno, pasando ya a la carcinogénesis, podemos hablar de las queratosis actínicas a grandes rasgos como lesiones precancerosas y de los cánceres cutáneos asociados a la exposición solar, que son básicamente tres: el carcinoma vasocelular, espinocelular y el melanoma. El carcinoma vasocelular es la neoplasia maligna de las células basales de la epidermis y es el tumor más frecuente no solo de la piel, sino que es la neoplasia más frecuente de los seres humanos y tiene una incidencia que está en aumento y sigue subiendo año a año. Hay ya múltiples estudios que mostraron que el desarrollo del carcinoma vasocelular está asociado a la exposición solar crónica acumulativa, es decir, la piel va recibiendo radiación de forma sostenida, eso va acumulando daño en el ADN que lleva a mutaciones, que son mutaciones en los genes supresores de tumores, como el P53 u otro que se llama PATCH, y esto termina llevando al desarrollo del carcinoma vasocelular. En general, el vaso celular es de crecimiento lento y pronóstico favorable y no metastatiza, salvo rarísimas excepciones, pero esto no significa que lo tengamos que ignorar o subestimar, porque tiene un importante carácter destructivo local y en su progresión puede afectar estructuras vitales como los ojos, la nariz o la boca. Además, su presencia y también su tratamiento generan repercusión en la calidad de vida. Las cirugías pueden generar morbilidad funcional y estética, y si no se tratan pueden llevar a cuadros desfigurantes. A modo de ejemplo les muestro, son tres pacientes que tuvimos oportunidad de ver en el hospital y lo que vemos claramente es que si lo dejamos avanzar, digamos, librado a su libre evolución, el vaso celular puede llevar a cuadros muy destructivos y realmente desfigurantes, y no es solo esto, sino que además se agregan sobreinfecciones, miasis, o en su evolución puede afectar estructuras vasculares o nervios, llevando a tumores muy dolorosos y muy sangrantes. Bueno, por otro lado, el carcinoma espinocelular, que es la neoplasia maligna de los queratinocitos escamosos, que es la segunda en frecuencia también no solo de la piel, sino del ser humano, y su incidencia también está en aumento.
También se asocia a la exposición solar crónica y el daño actínico acumulativo, ya que puede aparecer sobre piel sin lesión previa o sobre queratosis actínicas. Tiene un riesgo de invasión y carácter destructivo local, también con posibilidad de morbilidad y alteración funcional y estética, igual que el vaso celular, pero a diferencia de este, sí tiene un porcentaje mayor o mayor posibilidad de dar metástasis ganglionares y a distancia, sobre todo en inmunosuprimidos o en caso de diagnóstico tardío. Y el melanoma es la menos frecuente de estas tres neoplasias, pero la más letal. Es la neoplasia maligna de los melanocitos, que puede aparecer sobre piel sana o sobre un nevo preexistente, y es el responsable de la mayoría de las muertes por cáncer de piel. A diferencia de los carcinomas, se lo asocia más a exposición solar intermitente intensa, principalmente quemaduras solares, sobre todo en la infancia. Y también las camas solares aumentan la probabilidad de tener melanoma, sobre todo en menores de 35 años. Entonces, como les decía, tienen mucho mayor riesgo de metástasis y también tienen mortalidad. Por eso es que el diagnóstico precoz cambia realmente el pronóstico y por eso los dermatólogos somos tan hinchas con esto del ABCD y el control de los lunares, e incluso hay un Día Mundial del Melanoma que fue la semana pasada. Bueno, y esta es una viñeta de Maitena, que por ahí la vieron porque fue de este verano, que generó bastantes críticas por parte de dermatólogos y oncólogos, porque más allá de la intención humorística, lo que refleja esta historieta es que por un lado se puede subestimar el riesgo del daño solar y por el otro da una falsa sensación de que el melanoma es fácil de curar y esto no es así. Hay pacientes que fallecen por melanoma y además, aunque hoy en día para casos avanzados hay inmunoterapia, es una inmunoterapia que es bastante compleja y tiene muchos efectos adversos. Y otro aspecto que lo mencionó en parte Macarena, que no voy a profundizar porque no viene al caso, pero sí es el daño en la esfera psicológica o emocional que pueden tener los pacientes con melanoma. También a modo de ejemplo les cuento una paciente del hospital que después de su diagnóstico durante 2 años no quiso salir a la plaza con la hija, con todo el daño que eso genera en la madre, el marido y también en la hija. Y otra paciente que cada vez que le tocaba hacer alguna fila al sol, por lo que fuera, aunque estuviera con protector solar, se ponía a llorar. Así que bueno, no es menor todo lo que este diagnóstico puede generar en la salud general de un paciente. Bueno, y por otro lado tenemos la fotodermatosis, que son las enfermedades inducidas o exacerbadas por la radiación ultravioleta. Estas pueden ser idiopáticas, que a título informativo les cuento que son estas, o secundarias a ciertos fármacos o enfermedades sistémicas. ¿Y por qué es importante que los pacientes que tienen esta fotodermatosis se cuiden adecuadamente? Porque bueno, si no lo hacen pueden tener exacerbaciones con brotes que pueden ser severos, prolongados e incluso persistentes. Cuando se brotan necesitan tratamientos sistémicos, que en general son con corticoides o incluso inmunosupresores, y también porque puede haber afectación de la calidad de vida, por ejemplo por lesiones que están en la cara o lesiones que son muy pruriginosas o que duelen, y todo esto puede llevar a afectación de otras esferas o también alteración del sueño. Y en algunos casos incluso puede llevar al desarrollo de ectropio. Y por otro lado, que esto me parece súper importante, en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, una exposición solar inadecuada puede reactivar no solo la piel, sino también los síntomas sistémicos, aumentar el título de anticuerpos e incluso disparar nuevos órganos blancos. Bueno, ya que hasta acá vimos todo lo que puede generar la exposición solar, ahora vamos a ver cómo podemos evitar en parte esto con el correcto uso del protector solar. Bueno, el protector solar debería ser de amplio espectro, esto es contra UVA y UVB. La protección contra UVB es la que está marcada por el FPS, que hoy en día se aconseja que sea mayor a 30 e idealmente de 50. Y la protección contra UVA va a figurar con el logo este que está acá en la pantalla. Si no tiene el simbolito con el círculo, no tiene suficiente protección contra UVA. El protector hay que aplicarlo entre 15 y 30 minutos antes de la exposición solar
Hay que reaplicarlo según las guías cada 2 horas, en la práctica cada 3 o 4 horas, si no están en el agua está bien, o después justamente de nadar o estar en una pileta, incluso aunque el protector sea water resistant. No olvidarse de ciertas zonas como oreja, cuello, empeines, labio y cuero cabelludo y complementar con medidas físicas como gorro, sombrilla, anteojos y ropa con protección UV. Conocer todo esto es importante porque a veces la aplicación inadecuada lleva a una falsa sensación de protección que hace que los pacientes estén más expuestos y en realidad no están tan protegidos. Dentro de esto, los errores más comunes son la frecuencia inadecuada, mucha gente que pone el protector solar solo una vez al día y no lo renueva, y termina pasando que se lo ponen a la mañana y al mediodía están en la playa totalmente expuestos y que se olvidan de algunas zonas o zonas incompletas. Y dentro de las falsas creencias le puedo nombrar que, bueno, hay personas que piensan que no se necesita usar protector en días nublados. Ya les mencioné que UVA atraviesa las nubes y UVB si las nubes son finas y dispersas también, e incluso puede hacer un efecto lupa y esto hace que haya mucha gente que se termine quemando más en los días nublados. Tampoco es correcta la idea de ir bajando el protector solar a lo largo de los días. Y otra cosa que estuvo bastante en boga últimamente es el concepto de callo solar, que tampoco es correcto. Bueno, igual, si bien conozco todas estas patologías y la importancia del uso del protector solar, también sé de los múltiples beneficios que tiene el sol para diferentes aspectos de nuestra vida. A mí también me gusta la primavera, el verano, los días soleados, la importancia de la vitamina D para nuestro sistema inmune y para diversas patologías y para toda la parte del metabolismo fosfocálcico. También sé la posibilidad de que algunos protectores puedan ser disruptores endocrinos y el impacto negativo que esto puede generar en el medio ambiente. Por eso creo que es importante lograr un equilibrio y fomentar una exposición responsable. En la población general, y esto ya es algo más de opinión, no tanto dato, creo que es muy difícil ser tan estrictos. Yo indico la fotoprotección diaria también según el tipo de actividad. No es lo mismo alguien que trabaja todo el día en un subsuelo que un taxista que está todos los días expuesto a través de la ventanilla o un profesor de educación física que está un montón de tiempo al aire libre. Y lo que sí es importante es recordar la exposición en actividades cotidianas o recreativas. La verdad que cada vez somos más las personas que hacemos actividad al aire libre y eso está buenísimo y la idea no es dejarlo, sino al contrario, poder hacerlo, pero de forma protegida. Y en las poblaciones de riesgo, ahí sí es importante ser más estricto en pacientes que tienen antecedentes personales de cualquier tipo de tumor o antecedentes familiares, sobre todo de melanoma, en ciertas dermatosis específicas y también en inmunosuprimidos o trasplantados. Bueno, y con esto cierro mi presentación y bueno, estoy ansiosa por las preguntas y comentarios. Yo también tengo varias dudas al respecto. Muchas gracias. Excelente, me pondría a aplaudir, pero no tiene mucho sentido. Quiero agradecerte enormemente, la verdad que estuvo buenísima la exposición, estoy súper contenta, somos más de 400 personas conectadas de todo el país y también de otros países, así que creo que estamos haciendo algo bien. Creo que la medicina es por acá, creo que la medicina es por la interdisciplina, así que no se vayan, que tenemos un bonus track todavía y después vamos con las preguntas. ¿Qué tenemos a continuación, Fer? Bueno, excelente, la verdad. Pasamos las 400 personas conectadas, un lujo de parte de ambas sociedades, así que muchas gracias por seguir aguantando después de las 8 de la noche. Y la realidad es que muchas gracias a la Sociedad Endocrino que nos propuso desde la comisión académica incorporar a esta charla, me parece que un bonus track espectacular, que es el tema de los disruptores endocrinos en endocrinología. Para esto voy a presentar a la doctora Silvina Pozniak, que es médica endocrinóloga y magíster en diabetes. Es jefa de trabajos prácticos de fisiología de la Unidad Académica 1 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires y es la coordinadora del Departamento de Disruptores Endocrinos de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Así que Silvina, muchas gracias por este gran bonus track. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh,
Voy a tratar ahora de estar al nivel de las exposiciones previas y quiero aclarar antes que nada que uso protector. Pero bueno, me llamaron para hablar de disruptores endocrinos, así que vamos a eso. Voy a compartir mi presentación. Bien. Bien, voy a minimizar esto. Bien, entonces me convocaron para hablar del rol de los disruptores endocrinos en los protectores solares. Entonces, lo primero, estamos hablando de un protector que se puede convertir en un disruptor. Entonces, ¿qué hacemos con esta? Es el dilema. Bien. Vamos a hablar un poco cuál es la situación actual, particularmente que es parte de los protectores del mercado cosmético en Argentina, y tenemos datos de encuestas donde el 85% de las mujeres argentinas entre 18 y 55 años usan algún tipo de cosmético a diario, los protectores incluidos. El uso del maquillaje disminuyó afortunadamente tras la pandemia, pero creció el skincare. La cosmética masculina también está en crecimiento, especialmente para lo que es productos capilares y faciales, y el mercado argentino alcanzó una cifra importante, que es 2.500 millones de pesos mensuales en venta promedios para el año 2023. Y esto va en ascenso porque hay un importante consumo del mercado cosmético. Esto es para que vean de la fuente de la Confederación Farmacéutica Argentina, la evolución que tuvieron los protectores solares de los años 22 a 23, la dispensa de cantidad de protectores solares, obviamente en las estaciones donde hay mayor consumo, sobre todo obviamente en primavera y en verano. Pero, ¿qué es un disruptor endocrino? Bueno, según la EPA, que es la Agencia de Protección de Medio Ambiente de Estados Unidos, y también para la Organización Mundial de la Salud, son sustancias químicas que van a interferir con el sistema endocrino, tanto en seres humanos como en animales, y estas interferencias van a producir efectos adversos en muchas instancias del ser humano, como es en el desarrollo y la reproducción, y en los distintos sistemas tanto neurológico e inmunológico. Y también la Organización Mundial de la Salud y también el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lo que integra también es que estos efectos adversos pueden generar impacto en la salud de un organismo o también en la descendencia y o poblaciones. Un poco de historia de los disruptores, no son tan viejos. Rachel Carson, una bióloga, en el año 62 publicó un libro que se llamaba Primavera Silenciosa, donde alertaba sobre el uso de los pesticidas y los efectos que estos tenían a nivel hormonal. Por eso el libro Primavera Silenciosa, porque los pájaros morían. Ella era bióloga que estudiaba esto, y el DDT en su momento, que se usaba para fumigaciones, para mosquitos, lo que producía era esta mortalidad importante en las aves. Para el año 98, la FDA aprueba la oxibenzona para protectores solares, que ahora vamos a hablar, y se inicia el uso masivo de ellos. Antes, previamente, en la conferencia de Windspread para el año 91, por primera vez se acuñó el término disruptor endocrino como definición científica oficial, y ya en el año 2019 los estudios confirmaron la absorción sistémica, como les voy a mostrar más adelante, en un estudio que se publicó en JAMA, donde se demostraba que había absorción sistémica de los filtros UV, con evidencia en secreciones en seres humanos. Bien, esto es un poco las publicaciones. Fíjense cómo en realidad para el año 2025, si ponemos en disruptores endocrinos, salta un montón de resultados que fueron en los últimos 20 años. Y cuando ponemos los filtros UV, también no son tanto los papers que vienen publicándose, pero en los últimos 20 años es donde mayor publicaciones se han generado al respecto. Entonces, ¿qué son los disruptores? Ya lo dijimos por definición. ¿Y cuántos hay? Bueno, hay un montón. Mientras estamos hablando en este momento, se está fabricando una sustancia nueva, porque esa es la ironía del progreso. Las industrias, cuanto más sustancias que puedan generar que las cosas
estén más tiempo, que una crema pueda durar más tiempo en nuestro cuerpo, o que un envase pueda generar que una comida o un líquido pueda mantenerse más tiempo en algún empaquetamiento, más sustancias se van a estar generando. Entonces hablamos de más de 85.000, 87.000 sustancias que se reconocen hoy en día. 1.700 están puestas en potenciales situaciones para el cuerpo humano. Es difícil poder demostrarlo, pero sabemos que tenemos un montón de componentes, como los que estamos viendo en este gráfico, que ya sabemos que tienen impacto en la salud. Por lo tanto, es un grupo muy heterogéneo, hay un montón de clasificaciones. Yo hoy no los voy a aburrir con todas las clasificaciones que tenemos, pero tenemos desde solventes y lubricantes, como son las dioxinas, como son los plásticos que contienen el famoso bifenol A y bifenol S también, otros metabolitos, los plastificantes como los ftalatos, los pesticidas, como el que mencioné antes, como el DDT y los cloripífos, los fungicidas, como es la vinzoclina y también los parabenos, y ciertos químicos que también pueden ser naturales, por ejemplo, los fitoestrógenos o la genisteína, ciertos metaloides como el arsénico y metales como puede ser el aluminio, el níquel, el cadmio, el mercurio. Lo que es importante recalcar es que dentro de todos estos disruptores vamos a tener algunos que tienen una vida media muy corta, como es el caso de los parabenos, como es el caso de los ftalatos o de los bifenoles, que los podemos encontrar tranquilamente en los cosméticos o en los contenedores plásticos, desde un film o un tupper donde guardamos la comida. Y vamos a tener también los disruptores endocrinos que tienen vidas medias muy largas. Cuando hablamos de parabenos, de ftalatos, de fenoles, estamos hablando de sustancias que pueden tener 24 horas, digamos, de vida media. En cambio, ciertos pesticidas como los bifenilos cloriquinados o los perfluorados, los que llamamos los forever chemicals, estos pueden tener hasta años de vida media en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las vías de ingreso de los disruptores? Bueno, alimentos y agua, la absorción a través de la piel, que es de lo que vamos a hablar, la inhalación y también la transferencia de madre al feto a través del embarazo o al hijo a través de lactancia. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Bueno, son múltiples y esto es parte del problema que tenemos con los receptores, con los disruptores endocrinos. Los disruptores no actúan como actúa un tóxico, sino que van a ir a generar el mismo efecto que conocemos que tienen las hormonas con sus receptores. Por ejemplo, puede ser un agonista del receptor, como es el bifenol A, un antagonista, como es la vinclozolina, que es un fungicida, afectando la expresión del receptor, como pueden ser los bifenilos policlorados, el noninfenol, que es una sustancia que se usa también, por ejemplo, en los condones y también en ciertos líquidos para que se usa mucho en laboratorios. Y esto puede también afectar la transducción de la señal, generando alteraciones epigenéticas, también el bifenol A, los ftalatos, alterando la síntesis hormonal, el transporte hormonal, como pueden producir los perfluorados, también dentro de lo que es la farmacocinética, afectando la circulación hormonal, como pueden hacer los PBDs, y también disminuyendo o aumentando el clearance hormonal, los bifenilos policlorados, y por último, y el más temido, afectando lo que es la proliferación, la diferenciación y la apoptosis, como fue el caso del dietil-etilvestrol, que todos conocemos lo que ha sucedido en la historia de esta medicación, que se usaba en su momento para poder detener los abortos y luego en generaciones posteriores se generó cáncer de vagina en las niñas de las madres que habían sido expuestas. Entonces, dentro de las clasificaciones también tenemos tipos de exposiciones. Puede ser exposición ambiental a través de los alimentos, en exposición laboral y exposición en los hogares. Y esto es muy importante a la hora de hacer la anamnesis con nuestros pacientes para saber a qué se dedica, dónde vive, si está en una zona rural, si está en una zona urbana, si está cerca de alguna cosecha donde se usan pesticidas.
Entonces, esto también es muy importante saber el tipo de exposición que tengan los pacientes. ¿Cuáles son aspectos importantes también de la exposición de los disruptores? Bueno, por un lado, la edad de la exposición. Ahora vamos a ver en ciertos periodos del desarrollo va a ser más importante. La latencia, que yo me exponga a un disruptor no va a ser que inmediatamente tenga el efecto, sino que pude haberme expuesto en ciertas etapas del desarrollo y entonces en la vida adulta generar esa patología, como puede ser, por ejemplo, los obesógenos. Vamos a hablar ahora de bioacumulación y biomagnificación, que ahora se los voy a mostrar. La mezcla de los distintos disruptores que van a producir lo que llamamos el efecto cóctel, la dinámica de la dosis-respuesta no tradicional que tienen los fármacos o los tóxicos y los efectos epigenéticos transgeneracionales, que no solamente vamos a exponer a ese feto, sino que ese feto y ese niño van a poder transmitirlo en futuras generaciones. Entonces, el efecto cóctel, y en este caso lo vamos a ver, por ejemplo, para pacientes con obesidad y con diabetes, cada compuesto, como es el fenol, los ftalatos, las organotinas, las dioxinas y los PFCs, cada compuesto va a actuar sobre múltiples receptores, si es el receptor de estrógenos, si es el receptor PPAR gamma, si es el receptor de los glucocorticoides. Varios compuestos a su vez van a actuar sobre los mismos receptores que van a generar efectos sinérgicos, por ejemplo, afectando los niveles de insulina, afectando el peso y la adipogénesis. Y esto traducirse en, por ejemplo, diabetes gestacional, diabetes o la obesidad en sí. ¿Y qué pasa con los disruptores y los protectores? Bueno, tenemos distintos disruptores endocrinos que van a estar en distintos protectores solares, dependiendo las marcas, porque también hay un montón de regulación al respecto, por suerte, y entonces no encontramos a los mismos disruptores en todos los mismos protectores. Pero sabemos, por ejemplo, que la benzofenona 3 va a tener un efecto sobre los receptores tiroideos, los receptores de estrógenos, los receptores de andrógenos, el octinoxato, lo mismo, el homosolato también puede tener actividad a nivel de los PPAR gamma y también una actividad un poco más débil a nivel de los receptores estrogénicos. Y a su vez, la avobenzona y el loctrocrileno, que se encuentran también en los protectores solares, van a actuar de una manera indirecta formando metabolitos que también actúan a nivel de los receptores estrogénicos. Entonces, un poco para mostrarles que los disruptores endocrinos pueden generar modificaciones epigenéticas, por eso hablamos de el desarrollo de la enfermedad y la salud en ciertos momentos, como es en la etapa previa al embarazo, cuando una mujer y un hombre están buscando un embarazo. En esas etapas los disruptores endocrinos también pueden tener un impacto tanto en la espermatogénesis como en el desarrollo del ovocito. A su vez pueden impactar estos cambios epigenéticos en el embarazo y por supuesto en la niñez y en la pubertad. ¿Cómo va a ser esto? A través de modificaciones de histonas en la metilación del ADN y también afectando ciertos MIRNAs, que son los ARNs no codificantes. Todo esto va a ser hereditario, es decir, no vamos a tener una alteración del ADN en sí, pero sí de las histonas, sí de la metilación y de los ARN, y estos cambios son heredables. Con respecto a las curvas, esto es un concepto muy importante porque ustedes saben que los disruptores endocrinos tienen un gran obstáculo, que es que cuando tenemos que demostrar con estudios el efecto que tienen, una situación muy complicada es que con un efecto tóxico yo tengo una respuesta monotónica, es decir, a mayor dosis, mayor efecto que va a tener, ¿sí? Que puede ser lineal o no lineal. Pero con los disruptores endocrinos no nos manejamos con curvas monotónicas, sino que todo lo contrario, son curvas monotónicas. Por ejemplo, una curva en U, donde el efecto va a ser mayor en dosis con dosis muy bajas o dosis muy altas, pero menor en dosis intermedias, o con la dosis de curva en U invertida, donde el efecto es máximo para dosis intermedias, pero tanto en dosis bajas como altas
puede desaparecer el efecto. Entonces, esto hace un obstáculo a la hora de poder demostrarlo en seres humanos, porque claramente no es lo mismo con una dosis creciente y lineal de un tóxico el efecto que voy a tener cuando un disruptor endocrino puede tener un efecto en dosis intermedias, en cambio lo puede tener también con dosis muy bajas o con dosis muy altas, que en ese caso sí sería como una dosis creciente y monotónica. Un poco de biomagnificación y bioacumulación. Cuando nosotros nos ponemos un protector solar y luego ingresamos, por ejemplo, al mar, porque estamos en una playa y es lo más normal que nos puede pasar, no estamos solamente produciendo una alteración en nuestro organismo, también generamos un impacto a nivel del medio ambiente. Y esto tiene que ver con estos procesos que son la biomagnificación y la bioacumulación de los químicos que usamos para lavar ropas, de los productos cosméticos que ingresamos, por ejemplo, el protector, del polvo, de las pinturas, de los afluentes de las industrias. Todo esto va a ir a degradarse a nivel de microplásticos y sedimentar, por ejemplo, en el océano, y los peces van a alimentarse de eso, y esos peces luego, a través de la pesca, por ejemplo, van a generarse que estén de vuelta en la comida que van a tener tanto los animales como los seres humanos. Esta bioacumulación, a medida que va aumentando en la cadena alimentaria, va a generar lo que llamamos la biomagnificación. Entonces, no queda solamente en el impacto personal y solamente de ponerme el protector, sino el impacto que va a generar también en el medio ambiente. ¿Cuáles son los filtros más comunes que podemos usar? Bueno, dentro de los filtros químicos, oxibenzona, la bobenzona, el octinoxato o OMC, el homosalato y el octropileno. Y también tenemos filtros minerales, que son el óxido de zinc y el dióxido de titanio. De estos, los que vamos a tratar de usar son las formas nanoparticuladas, las formas no nanoparticuladas, justamente porque lo que queremos es que no ingresen a nuestro organismo y que tengan un grado de diámetro que no pueda ingresar a nuestra piel. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, dentro de los filtros más comunes, la oxibenzona sabemos que tiene una actividad estrogénica y también antagonista androgénico. Esto puede afectar la pubertad, esto puede afectar la calidad y la cantidad de espermatogénesis en el hombre. El octinoxato o octilmetoxinato, metzinamato, como le decimos OMC, puede tener también alteración de la función tiroidea in vivo, y el homosalato y el octrequileno tienen actividad hormonal persistente generando bioacumulación. Esta es una revisión de la benzofenona 3, que es uno de los disruptores en protectores solares que están más en boga. Quiero contarles que hay varios lugares del mundo donde están prohibidos. Por ejemplo, los lugares donde tienen corales, como es Hawái, están totalmente, no es que están viendo quién ingresa con un protector solar, pero no está libre para la venta la benzofenona en lugares donde tengan corales, debido a que pueden generar el famoso bleaching y con esto tener un impacto en el medio ambiente. Esta fue una revisión que es del año 2023, donde distintos autores publican alteraciones en seres humanos con distintos efectos a nivel, por ejemplo, tiroideo, reduciendo las hormonas T3 y T4 libres y totales, generando aumento de TSH y evidencia de alteración del eje tiroideo fetal y también adulto. Otros autores vieron cambios en la circunferencia del feto abdominal, alteraciones en los parámetros morfogénicos fetales y alteraciones también en peso al nacer según el sexo. Y con respecto a la pubertad, ustedes saben que hoy en día las chicas empiezan muy tempranamente a hacer abuso de cosméticos y de skincare, y en la pubertad también lo que se ha visto es que disminuye el desarrollo mamario y masa grasa en niñas, y que la pubertad puede ser más tardía asociada a la benzofenona 3.
Con respecto a el uso de distintos protectores solares, era muy difícil llegar a poder demostrar científicamente si el uso de protectores solares podía generar alguna condición. Para lo cual, lo que se hizo en el año 2019, en realidad se publicó para el año 2019, en el año 2020 se hizo un ensayo clínico y fue la primera vez, al punto que hizo que la FDA empiece a tomar un poco riendas sobre el tema de los protectores solares. Se generó un ensayo clínico aleatorizado y controlado donde se puso a 48 sujetos donde se estuvieron internados y se les hizo un seguimiento durante 21 días y se les dio distintos 4 protectores solares comerciales que aproximadamente tomaban un 75% de la superficie corporal y se les hacía 4 aplicaciones diarias durante 4 días consecutivos. Se le tomaron muestras de sangre a todas esas personas todos los días por 21 días y se tomaban también muestras de piel. Y lo que se vio es que al día 21 se seguía detectando la benzofenona 3, es decir, que se daba por primera vez un estudio que mostraba que había absorción sistémica, no con horas, no con un día o 2 días, sino luego de 21 días que seguía viendo dosaje plasmático de los protectores solares. El octinoxato es uno de los protectores solares, ya termino, que se ha demostrado también que tiene presencia en leche materna y también en tejido mamario. También hay estudios in vitro, si bien no es en seres humanos y es solamente en células humanas in vitro, también se vio que aumenta la migración e invasión celular con una inducción a un potencial, efecto metastásico a dosis fisiológicas en cáncer de mama. Un poco para que vean que tanto la Unión Europea como la FDA de Estados Unidos tiene niveles en porcentaje de tanto la benzofenona como del octinoxato. No en Argentina, nosotros no tenemos ninguna regulación específica por parte de ANMAT, pero sí en distintos países europeos, incluso Francia tiene mayor regulación sobre los disruptores. Y hay lugares como Filipinas donde la benzofenona también está prohibida. ¿Cuáles son alternativas seguras? Bueno, opciones de protección solar sin disruptores endocrinos. Tenemos filtros físicos, tenemos el óxido de zinc y el dióxido de titanio, que no penetran la piel ni alteran la función hormonal. Por supuesto, cuando son non-nano o con partículas mayores a 100 nanómetros. Esto, por momentos, sigue siendo algo que no es placentero para los pacientes, genera ruido porque son protectores que son muy pesados, que tienen color, entonces no es muy tentador para la industria cosmética, pero sí es importante poder recomendarlos para los niños y para las mujeres embarazadas. Entonces, un poco recordar los efectos toxicológicos, la bioacumulación, que cuando nos ponemos protector solar no solamente estamos generando un daño en la salud propia, sino también en el medio ambiente. Y los mensajes para llevar a casa es que no todo lo que protege por fuera va a ser seguro por dentro, que los disruptores actúan a dosis bajas y silenciosamente, entonces la acción puede ser acumulativa y transgeneracional. Obviamente vamos a tratar de usar protectores que no interfieran con el sistema endocrino, como el óxido de zinc y el dióxido de titanio. Hay que enseñar a los pacientes a leer las etiquetas, cuestionar los ingredientes, ¿sí? Hoy ustedes vieron que es muy fácil ver el paraben free o libre de parabenos. Bueno, con las benzofenonas pasa lo mismo. Todavía en nuestro país no hay mucha regulación al respecto, pero en otros lados del mundo es muy común ver libre de benzofenona. Por supuesto que también tenemos que llevar el mensaje de cuidar el medio ambiente para cuidar también la salud. Y la protección solar debe ser consciente y no automática. Y por supuesto,
saber que educar es proteger y que existen regulaciones y que debemos tratar de que sigan habiendo regulaciones, no solamente mundial, sino a nivel nacional. Por último, quería dejarles que nuestro departamento, el mensaje del Departamento de Disruptores Endocrinos, tenemos una guía de reconocimiento de acción y recomendación para los médicos. Se publicó ya en el año 2018 en la revista Argentina de Endocrinología, que todos pueden acceder a la misma. Y también para sus pacientes, también tenemos las recomendaciones para la población general, donde mencionamos a los disruptores endocrinos y cómo poder hacer una buena prevención. Y por último, les dejo esta frase de la bióloga que les mencioné al comienzo, de Rachel Carson, donde el hombre es parte de la naturaleza y su guerra contra la naturaleza es inevitablemente una guerra contra sí mismo. Lo que tenemos que encontrar es un balance entre el cuidado y tratar de no hacer disrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvina, por la excelente presentación. Vamos ahora sí a dejar el espacio para las preguntas que nos fueron haciendo a lo largo de todas las disertaciones. Extiendo también obviamente a Rocío y a Emilia por las presentaciones excelentes. Y son muchas preguntas. La verdad que está buenísimo que haya tantas preguntas porque se nota que les interesó muchísimo el tema. Y la verdad que siendo las 20:41 que haya 389 personas conectadas, habla de que realmente la jornada fue muy, muy exitosa. Así que muchas gracias. Pilar, que también es del departamento de San Joven, va a empezar a leer las preguntas para los disertantes y las podemos ir charlando entre todos si quieren también, obviamente. El que quiera de manera ordenada puede ir abriendo sus micrófonos para comentar si lo desea, pero bueno, la idea es que los oradores puedan darnos sus opiniones al respecto. Bueno, buenas noches. Primero que nada, muchos comentarios, agradecimientos y felicitaciones. Sigo con las preguntas. La primera pregunta se repitió 2 veces. Consultan si los protectores de 30, 40 o más interfieren en la síntesis de la vitamina D. Esto es un poco lo que charlábamos, con factores de protección mayores a la media que se hicieron en la mayoría de los estudios. No hay evidencia firme al respecto, pero como la radiación que se necesita para la síntesis de vitamina D es baja, en aquellos pacientes, a ver, el concepto que está bueno que quede, identificar la población de riesgo, porque estuve leyendo un poco las preguntas, identificar las poblaciones de riesgo, si es posible en ellas dosar la vitamina D, la 25-hidroxivitamina D. Si no estoy frente a una población de riesgo y tengo que indicar la exposición solar, porque eso me adelanto, así lo hacemos un poco más rápido. Si no estoy frente a una población de riesgo y quiero indicar la exposición solar, con de 15 a 30 minutos durante 2 o 3 veces por semana en grandes zonas, sobre todo brazos y piernas, porque cuanto más piel expuesta esté, menor tiempo de exposición voy a necesitar, y obviamente considerando el paciente, si tiene piel clara, piel oscura, digamos, vamos a ir manejándolo, pero eso, no sé, ¿Y en qué otras. horario lo recomiendan? Pues porque esa pregunta se Sí, esa completa. se repite. De 10 de la mañana, tratamos de evitar el horario más riesgoso, que ustedes lo saben mejor que nosotros igualmente, pero el horario de 12 a 4 de la tarde sería mejor evitarlo. Entonces le decimos por la mañana en general. Bueno, bien, después otra pregunta, ¿cuáles podrían ser síntomas clínicos de intoxicación por vitamina D alta? Por ejemplo, si una persona estuvo recibiendo vitamina D por suplementación y no se dosa los niveles de sangre, ¿habría algún indicio clínico de que está por fuera del rango normal o tarda en aparecer alguno? La verdad, lo que comentábamos, los niveles de vitamina D para intoxicación son realmente altos, es bastante segura la vitamina D en ese sentido y se tendría que acompañar siempre de un laboratorio fosfocálcico porque lo que vamos a ver es una hipercalcemia. Para que esa hipercalcemia genere síntomas que pueden ser poliuria, digamos, la verdad ya sería una situación más extrema, no es muy frecuente de ver, esa es la realidad. Bien, ¿la vitamina D se debe dar sola o con vitamina K?
Respecto a la vitamina K, tampoco hay estudios concluyentes. Hubo un periodo, creo, alrededor de 2015, 2017, que estuvieron más en boga los estudios. Se plantea más suplementación quizás en pacientes que tienen enfermedad renal crónica porque tendrían déficit de vitamina K, pero nosotros en la práctica, o yo por lo menos acá lo abro al resto, no lo indico porque no hay evidencia al respecto. No Bueno, sé si quieres acotar algo, pero... No, alguien que... tal cual, no hay evidencia científica fuerte que recomiende el agregado de la vitamina K2 para el tratamiento y la deficiencia de vitamina D ni para la osteoporosis tampoco. Bien. Después, en suplementaciones altas es necesario medir calcemia. Bueno, la acabas de contestar. Después, si un paciente tiene deficiencia, hacemos la dosis para corregir y después el mantenimiento por cuánto tiempo debería ser si no tiene factores de riesgo. Y ahí surge la gran pregunta cuando, ¿por qué le pedimos por qué le dosamos la vitamina D? Eso es todo un tema polémico porque es costoso y eso es por el motivo por el cual se limita el dosaje de vitamina D, pero si es un paciente joven y no tiene factores de riesgo, el por qué le estoy dando vitamina D, qué objetivo buscaba cumplir, eso bien individualizado. La verdad que no tengo una respuesta concreta para dar. Bien. ¿Es diferente suplementar a joven que a un anciano? ¿Existe riesgo de hipercalcemia luego de las suplementaciones de 100.000 cada 15 o cada mes? De vuelta, depende del objetivo. Si yo parto de un nivel muy bajo de vitamina D, ponele 5 y está bien, cada 15 días y le voy a dar la monodosis, diferencias entre, no sé bien a qué se refiere entre diferencias entre ancianos y jóvenes y la forma que uso, pero no, la realidad es que de vuelta, depende del paciente que tenga, los factores de riesgo, mi objetivo que estoy buscando para la suplementación y el mantenimiento posterior en base a eso. Ok. Hace un año acá ponen, un laboratorio sacó una crema hidratante con vitamina D, pero no era muy claro el nivel de absorción. Quería saber si se sabe algo más o si la prescriben. Bueno, esta la podemos contestar varios. ¿Sí? Sí, probablemente sepan más ustedes que nosotros. Yo no la prescribo, la verdad. O sea, no para suplementar vitamina D. No sé ustedes si la usan. No, la verdad que yo tampoco. No. No sé si alguien más del webinar quiere comentar. Bueno, sigo. Después, si el omeprazol influye en la absorción de la vitamina D, ¿o lo consideran? La verdad que no. No, por ahí hay que ajustar dosis, se evaluará. Influye más que nada en la magnesemia, digamos, en el magnesio, pero específicamente en vitamina D no. Quizás algo Después. importante de esto de la absorción y demás es recalcar el hecho de que siempre es mejor la vitamina D después de una comida y sobre todo si una comida es rica en grasas, porque la vitamina D es una vitamina liposoluble, es una hormona liposoluble, con lo cual la absorción siempre va a ser mejor después de una comida. Y después preguntaron algo también justo para enganchar esto de lo que hablabas de los objetivos y demás, y las indicaciones, antecedentes de litiasis renal, obesidad. Piensen que el tejido adiposo suele retener un poco de vitamina D, con lo cual generalmente las personas obesas no llegamos al objetivo tan rápido como en otra población. Y en antecedentes de litiasis renal, por el riesgo de hipercalcemia, que si bien es raro, también conviene quizás individualizar y no dar megadosis de 100.000 unidades y hacerlo un poco más espaciado la suplementación. Y la Bien. pregunta, ¿qué tal? Buenas noches, muy bueno el webinar. Felicitaciones, Abri. Soy del comité ejecutivo de la SAD, de los grandotes, de los viejos. Y la pregunta la hice porque los chicos se entusiasman y enseguida cuánto le doy, cuánto no sé qué protector, a la mierda la bobenzona, y creo que tienen que aprender primero saber si le puedo dar a ese paciente lo que tengo que indicar. Segundo, las dosis y de acuerdo a los antecedentes del paciente. Y tercero también, eh, tener un pensamiento crítico, ¿no? Preguntar, es en roedores, lo que se está planteando, ir a leer los papers, ¿no? Gracias. Bueno. Sigo. Dosis de vitamina D3 en albinismo, xerodermia pigmentoso y otras patologías fotosensibilizantes.
De vuelta, es según de donde parta, son pacientes que tienen riesgo, entonces son pacientes que uno debería evaluar y dosar 25 hidroxivitamina D. Ok, bueno, Así que después algunas ya... la clave es individualizar el paciente con factor o grupos de riesgo de hipovitaminosis D. Ahí está la clave, me parece. Más que nada porque cada vez nos limitan más el dosaje de la vitamina D, las distintas coberturas, y me parece que está bueno individualizar a quien realmente es oportuno. ¿Y ustedes suelen preferir dar en cápsulas o en líquido? Porque en un webinar que hubo en un momento de la SAD, como que habían dicho que a veces cuando lo das en líquido, por ahí el líquido se queda en las paredes del frasco y es mejor darlo en cápsula porque te aseguras la absorción. No sé si esto es algo que entre los endocrinólogos es como súper claro y es, sí, es obvio, siempre es así, o no estás diciendo cualquier verdura y da lo mismo. No, las dosis son efectivas, cualquiera de la vía que uses, y es muy importante el tema de la compliance del paciente. Es Ok, realmente o sea, no importante. importa el formato médico, o sea, el formato del fármaco, si es No, porque en vas a llegar, cápsula o quizás en líquido. sí, vas a llegar igual a objetivo. Ok, mito Sí, entonces. sí es importante eso, sobre todo en esto que yo comentaba en la charla, a veces se planteaba que las dosis diarias serían superiores a las dosis intermitentes, pero si el paciente no la va a tomar, no va a ser superior. Entonces, considerar, individualizar el tratamiento es importante. En cuanto a la adherencia, decís. Sí, exactamente. Silvina, hay una pregunta que dice, ¿qué opina de los moldes de silicato para cocinar si liberarían disruptores? A ver, primero es importante entender algo. Los disruptores están en todos lados, ¿sí? Estamos expuestos constantemente a cualquier lugar de la casa. Terminamos ahora el webinar y van a estar en la cocina mirando la cuchara. Están y estamos expuestos constantemente. Lo importante es ver la exposición que estamos teniendo. Si yo tengo que cocinar a temperatura, partamos de la base que cuando estamos calentando, las uniones de los disruptores son muy fáciles de romper con el calor. Entonces eso va directo a nuestra comida. Por lo tanto, yo no recomiendo, no hay recomendaciones de que se use las siliconas, por más que muchos están en debate, hay un uso es importante, hay una oleada muy comercial con esto, pero definitivamente no lo recomendamos, ¿sí? Todo lo que vayas a exponer justamente al calor no es recomendable. Bueno, continúo, te hago las últimas preguntas a vos, porque justo había un montón para lo que es el metabolismo de Sí. la vitamina D. Bueno, entonces quedamos en cuánto tiempo de exposición, la frecuencia y el horario sería, contestaste 3 veces por semana aproximadamente, 10 minutos, 15, sí, de 10, 15 a 15. 30 minutos, sí. Bien, Perdón, yo creo que también eso depende mucho de la latitud en donde vivas, Sí, ahí ¿sí? estaban preguntando de Hay una Patagonia. pregunta sobre la Bien, eso Patagonia. es esencial, porque también hay que ver dónde se hacen los estudios, donde se saca esta información, y no es lo mismo las latitudes, ¿sí? Cómo nos llega el sol, básicamente. Exactamente. Sí, la estación, o sea, sí, todo influye, lo que bien. fuimos charlando un poco. Y justo de la mano viene una pregunta que acá dice si hay diferencias en la absorción en función respecto al sitio de la piel que se expone. Era un poco lo que decía, no, pero si exponemos grandes áreas, vamos a tener que estar menos tiempo expuestos para lograr la misma producción. Entonces, por ahí conviene exponer brazos y piernas, así nos exponemos menos. Bien, y para cerrar, acá hay una pregunta que dice, en personas sin antecedentes de cáncer de piel y sabiendo que los UVB son más efectivos para activar la vitamina D, pero también responsables de quemadura solar, y también teniendo en cuenta que con exponer una buena parte de la superficie cutánea es suficiente para activar la vitamina D, es aceptable recomendar a esas personas que en invierno, cerca del horario pico, expongan sus brazos, escote y piernas solo 20 minutos sin protector 3 veces por semana. De esa manera no hay quemadura de piel ni excesiva exposición, se activa la vitamina D por recibir algo de UVB, pero no solo invernal, no tanto UVB, y luego se sigue cuidando con protector adecuado. Excelente, resumió todo el webinar, creo. O sea, excelente. Exactamente. Estoy de acuerdo. O sea, no, perfecto. Yo tengo una pregunta que es, en los casos que consideremos los dermatólogos una fotoexposición estricta, por ahí en esas personas de riesgo que comentaba Emilia,
podemos tranquilizar a los pacientes diciéndole que la suplementación oral le daría los mismos beneficios. Sí, sí, 100%. Hay gente que no se puede exponer y bueno, o sea, está perfecto y lo vamos a lograr. O sea, Bueno, y hay que suplementar, es muy importante. bien, paso a otras Bueno, preguntas. Después, en cuanto a protectores solares, preguntaron si hay protectores que bloqueen exclusivamente la radiación UVA. No, no que yo sepa, y tampoco en realidad tendría mucho sentido porque es importante también protegerse de UV, que es el que genera quemaduras y también tiene riesgo de carcinogénesis, así que no. Bien, y después justo viene una cuestión más de la nomenclatura, esa es en función de dónde se haga el protector. Dice, si dice amplio espectro sin el símbolo UVA, protectores de afuera, ¿protege contra UVA? Creo que igual, la verdad es que no estoy 100% segura, pero creo que la nomenclatura es algo internacional. Tiene que tener, aclarar lo de la protección. También hay números, pero es más difícil de interpretar, no es tan fácil como el FPS, pero por lo menos acá en Argentina tiene que tener, o sea, tiene que decir UVA y tener el circulito alrededor para que tenga una protección suficiente. Hay algunos que tienen menos y por ahí dice protección UVA pero es menor a la necesaria. Igual la ANMAT no aprueba ninguno que no tenga un tercio del FPS. Claro, o sea, por eso también es recomendable lo mismo que por el tema de los disruptores y todo. Todas las marcas dermatológicas más importantes tienen todas estas precauciones, o sea, todo es de amplio espectro, con buena protección, tienen sinoxibenzona, pero bueno, hay que fijarse también en eso. Hay que aprender, como dijo Silvina, aprender a leer las etiquetas, prestar atención, nosotros tener la información también para poder transmitirla a nuestros pacientes. Perfecto. Bueno, y después bueno, vienen las preguntas más de disruptores. La primera ya la realizaron, lo de los moldes de silicato. Después, si hay alguna marca de protector solar que tenga menor cantidad de disruptores, bueno, habría que fijarse la etiqueta. No hacemos nosotros no hacemos sponsorship de ninguna marca. Sí les recomiendo, hay aplicaciones donde uno puede escanear los productos y puede ver lo que contienen, eso está bueno, se les puede recomendar a los pacientes. El gran dilema que tenemos con los protectores cuando uno tiene que hacer una recomendación es que tal vez no tiene un disruptor, pero sí tiene otro. Entonces, la recomendación es, y perdón si voy en contra, digamos, de todo lo que vienen hablando, pero es tratar de no tener tanta exposición a ese cosmético dentro de esos a los protectores. O sea, cuanta menos exposición yo tenga, menos efecto voy a tener. Entonces, un poco, bueno, acá estaban preguntando a partir de qué edad a los pediátricos hay que ponerle ese puede protector. Antes mencionaron las horas de exposición al sol. Entonces me parece que tiene que ver más con una cuestión en la consulta con los padres de los niños y poder hacer una buena educación en ese sentido. No es cuestión de poner más protectores que se puedan, sino tratar de bajar esa aplicación, ¿sí? Bueno, justo preguntaron si la aplicación Easy Beauty es confiable o es para recomendar. No sé si la usan. No sé cuál es esa. No, ¿Es tipo ISDIN? yo A te, ver, Yo conozco lo que tienen que leer SkinSafe. es la etiqueta de todas maneras. yo quería preguntarte, Silvina, ¿cuál es esa aplicación que decías para ver los componentes? Bien, hay varias aplicaciones. Una es una que se llama Yuka, otras que se están, eh, tal vez para fin de año podamos tener una novedad que es que se genere una aplicación donde se puede escanear los productos cosméticos y que nos digan qué tienen, que eso es importante porque todavía no lo tenemos. La mayoría de estas aplicaciones son internacionales, entonces con muchos productos tal vez nacionales no funcionan, pero es YUKA. Y ahora también les voy a poner una página web donde pueden ingresar y se puede poner los cosméticos y si es un cosmético que es a nivel internacional, como por ejemplo puede ser ISDIN, también les aporta la información que tiene ese cosmético o el protector solar en este caso. Bueno, bien. Excelente, me encantó la recomendación de la app.
Hoy en día cada vez hay más y Sí, está bueno también llevarlas a la práctica, pero bueno, tampoco no volverse loco, ¿no? Y empezar a escanear todo totalmente. porque vas a terminar comiendo Claro. lechuga y aire, ¿no? Sí. No, por Así eso que es bueno, importante hacer una buena, en redes sociales por momentos hacen como una suerte de freaking out. La verdad es que uno lo que trata es de educar y no alertar todo el tiempo, porque los disruptores, o sea, estamos constantemente expuestos. Y como les dije, es muy difícil muchas veces poder demostrarlo científicamente, como dijo antes Cecilia, ¿no? Si de pronto tenemos estudios que son en roedores o si son estudios en humanos es muy difícil, ¿sí? Bueno, Por el pero yo mismo a eso me refería, digo, tenemos un gran problema, un desafío, porque uno no puede, digamos, lo único que puedes hacer es manipular un roedor cuya genética vos conocés perfectamente totalmente, y manipular sin confundidores a qué lo exponés. Vos no puedes hacer eso con un humano, no pueden hacer un bebé y decir, bueno, no lo expongo a nadie, lo expongo a este y totalmente. abro un grupo, entonces realmente es complicado, porque por eso decía, o sea, si yo lo doso y lo encuentro, qué sé yo, si estoy con amoxidal, posiblemente también lo encuentre en orina y no signifique nada tampoco. Entonces, ¿hasta qué punto? Al contrario, me está ayudando no sé, pasar una infección bacteriana. Entonces digo, ¿hasta qué punto eh, podemos realmente generar, o sea, efecto, causa, de hecho esto es re dosaje, Es muy interesante acción? difícil, es el porque gran también obstáculo que tenemos. viene un poco a colación, porque justo ahora dentro del mundo de la dermatología se hablaba mucho del peróxido de benzoilo, que empezaron a asociarlo a cáncer. Entonces, bueno, yo sé que esto por ahí no tiene que Claro, ver mucho con pero endocrino, viste, pero nos pasa Sabri, muy que seguido porque, bueno, se absorben todo por piel. ese estudio de peróxido de benzoilo fue a 70 grados. O sea, Claro. Totalmente. ¿entendés? Entonces no hay forma de que tu peróxido de benzoilo del SINAC PB se transforme a nada. Es más fácil que, no sé, recibir benceno cuando respirás el smog de un Cuando colectivo, fumás, claro. Por eso es pero re o cuando importante fumás. volver a los Entonces, estudios, ¿viste cómo? tal cual. Totalmente, ¿De dónde totalmente. sale esa información, no? Y bueno, igual ya lo dijo un poco Paracelso hace mucho, ¿no? La dosis hacia el veneno. Claro, Total. pero no en el caso de los disruptores endócrinos, porque tienen curvas no monotónicas. Entonces, ese concepto de Paracelso no funciona aquí. Ese es el gran dilema que tenemos y por eso Lo que explicabas de la curva. exactamente tenemos estas curvas que no responden linealmente. Claro. Entonces, lo hace más difícil y por otro lado, este concepto de latencia. O sea, vos pensás que el disruptor imita exactamente lo que hace el estrógeno o el andrógeno. Entonces se une a un receptor que son múltiples, ni hablar del efecto cóctel, ¿sí? Cuanto más disruptores estoy expuesta, más efecto cóctel voy a tener. Pero tengo esta latencia que no sé en qué momento. Entonces no puedo demostrarlo fácilmente en un estudio como estamos mencionándolo. Por eso, bueno, obviamente manipular un roedor, como dijo antes Cecilia, conocemos todo, entonces es más fácil. Pero bueno, este es el gran desafío. No hay lugar a dudas que los disruptores existen y que tenemos que tratar de bajar esa exposición, sobre todo por lo que estamos hablando del medio ambiente, que muchas veces lo dejamos como en un lugar secundario, pero bueno, es una forma también de hacer una buena prevención para las futuras generaciones. Sí, totalmente. Bueno, hay un montón de puntos más, obviamente. Está si seguimos vivos hasta la medianoche, por cuestiones de horario, son las 9 de la noche. La verdad que desde la Sociedad Argentina de Endocrinología los queremos agradecer a la Sociedad Argentina de Dermato por esta propuesta. La verdad que la venimos craneando hace como 5 o 6 meses ya con Sabri y las chicas y estamos muy contentos del resultado, tanto con Luz, que casi no le deja hablar, pero Luz Cagliaris es mi co-coordinadora, que es como la que realmente está atrás apoyando todo. Así que muchísimas gracias. Les agradecemos a las Perdón, 300 hacer una personas. mini pregunta que me quedó pendiente. ¿Sigue estando contraindicada en enfermedades granulomatosas y linfomas la vitamina D? En enfermedades granulomatosas sí, porque aumentaría la 1,25, tenés mayor producción por mayor actividad de la 1-alfa hidroxilasa, entonces no estaría. No estaría indicada. Sí. Por Gracias. riesgo y Bueno, muchas gracias. La verdad que Bueno, esto no hubiese sido posible sin ustedes. Así que, bueno, esperamos verlos en el próximo encuentro. Gracias a todos. chao, buenas noches. Buenas noches. Chao, Chao, muchas gracias Buenas a todos. noches. Dios.